Gómez habla del sistema penal inquisitorio y el acusatorio, y dice eso lo hicieron mal. Eso ya se demostró que no funciona como debía haber funcionado. Eso lo trajeron copiado mal de los gringos, bueno, etcétera. ¿Hay algo para esa reforma en el tema penal, en lo que usted conoce de la Comisión de la Justicia? Sí, hay varias cosas, y yo te querría contar también que ningún sistema funciona. Lo mismo pasó con el sistema inquisitivo, que dijeron que no funcionaba y entonces lo cambiaban por el acusatorio, pero también hubo uno mixto que tampoco funcionó. O sea, la historia de la justicia penal en Colombia ha sido permanentemente echarle la culpa al sistema. Yo creo que la culpa tampoco es del sistema. La culpa es de que no se implementa bien, o dos, no se comprende, o tres, se vive cambiando con reformas parciales. El sistema acusatorio, yo soy consciente de que desde el principio, y tú puedes ver los textos que yo escribí sobre el tema, era ajeno a la cultura colombiana. A la cultura, sí, claro, porque es un sistema que nosotros bebimos de Italia, de Europa continental, teníamos arraigadas muchas cosas que son muy diferentes al sistema acusatorio. Pero después yo le vi las bondades al sistema acusatorio. El problema con esto es que no se ha implementado bien, no hay capacidad, no hay estructura, y además las audiencias que estaban hechas para una cosa se terminaron haciendo para otra. La forma como se utilizan los recursos, la forma como se paralizan las audiencias, la forma también como está la estructura de los funcionarios y la carga laboral. Esto tiene una cantidad de problemas de base. Esto no es solamente un sistema que yo pongo una norma o que la reforma va a ser magia. Y esto tiene uno que ser muy consciente. Uno tiene que atacar, por eso digo, el punto estructural que realmente haga impacto. Pero el tema no es, digamos, satanizar un sistema como sistema. El problema es que cada reforma causa más trauma. Mira, lo que se tardó en implementar el sistema acusatorio fue más de 15 años. Y eso costó en recurso humano, en capital y en preparación muchísimo tiempo, dinero y decisión de la estructura de la rama. Pero dos, no funciona. El problema es por qué no funciona. Entonces, o no funciona por los funcionarios, o no funciona por los abogados, o no funciona por los jueces, o no funciona porque no funciona. Eso es lo que se quiere atacar y rescatar mecanismos que ya están propuestos dentro de la comisión, que habrá que afinarlos, que habrá que mirar algunas cosas en particular que puedan generar también mayor agilidad del sistema. Pero tampoco le podemos echar la culpa al sistema, porque la impunidad es un fenómeno secular en Colombia. Y yo lo decía el año pasado, de la estadística que presentábamos en análisis, es que el 91% de impunidad ya es grave. Si la Fiscalía está perdiendo el 85% de los casos en juicio, es muy grave. Si ya estamos trabajando con que no hay investigación sino archivo del 81%, entonces yo lo que te quiero decir es, todos estos elementos juegan un papel preponderante para la justicia, y todo esto significa que hay que replantear la forma en que estamos haciendo las cosas, no solamente el sistema, sino a qué le estamos apostando, cuál es realmente el objetivo del sistema de justicia, y aquí es donde la articulación resulta fundamental. Esto yo lo veo desde que se implementó el sistema. Si no nos hubiéramos articulado con Consejo Superior, con Corte, pues no hubiera funcionado. La impunidad es el reflejo de que todo el sistema tiene falla. Sí, ministra, yo no le cambiaría una coma a lo que usted acaba de decir, pero ahora le hago la pregunta obvia y última. ¿Usted cree que en este momento político, yo sé que usted es una profesora muy prestigiosa, ¿usted cree que en este momento del país, con el gobierno, con el desgaste natural del gobierno al que usted está entrando, hay posibilidades de sacar adelante una reforma a la justicia? Mira, yo te contestaría que esto no tiene que ver con gobiernos, esto tiene que ver con una decisión de Estado, y creo que el Congreso es consciente de que el país necesita una salida. Yo creo que esto no es un tema de yo me voy a oponer por oponer. Yo creo que el mismo Congreso está pidiendo salidas, está diciendo el país necesita cambios, aquí no se está generando justicia. Y yo creo que el Congreso, si ve efectivamente la importancia de los cambios, sea o no sea, quiera o no quiera, desgastado o no, tendrá que entender también, y lo hará. Yo creo que los congresistas quieren que el país funcione, y esa es la ambición de todos ellos. Y sobre esos supuestos creo que si se muestran las bondades de esas transformaciones, pues habrá consenso, ¿no? Y creo que es lo que hay que buscar. Porque también te lo digo, en un país que quiera cambios, tiene que haber consensos de todo el mundo,
en beneficio de la justicia. Si yo empiezo a ver definitivamente que pues no se quiere o no se puede o definitivamente no hay, pues tampoco es un tema que genere situaciones de renuncia, de desgaste. Lo que le decía de la manera más diplomática es que no veo ninguna posibilidad en este momento de consensos. Este gobierno no ha hecho consensos en absolutamente nada. El ministro de Justicia que le antecedió a usted no logró, intentando un consenso, no lo han logrado, ministra. Por eso le preguntaba si para el segundo tiempo del partido, con algo de realismo político, no lo que uno quisiera, sino con realismo político, si hay posibilidades de sacar adelante una reforma a la justicia. Pero mira que el realismo depende también de la norma que se lleve al Congreso y de la explicación y de la racionalidad de la norma. Yo no creo que el consenso se gane porque sea blanco o verde. No, el consenso se gana porque llegas a convencer que se necesita para el país. Y yo creo que hay que pensar es en país. Hay que pensar en que todo esto nos afecta a todos nosotros. O sea, el deterioro en términos de justicia lleva a la impunidad y la impunidad lleva a más violencia. Y por eso yo creo que eso también, y me encantaría hacerle una invitación a ese consenso, Néstor, porque sin lugar a dudas, pues Colombia está viviendo una etapa muy dura desde hace mucho tiempo y los consensos son pensando en país. Tú me dices de la manera ingenua, yo no soy, tú lo sabes, yo no soy política. Yo soy convencida de que las cosas cuando son racionales llevan al convencimiento de la necesidad. Pero la crisis que tiene Colombia también es por falta de justicia. La impunidad es un factor determinante en el país. Ministra, la desilusión. La reforma a la justicia, de la que estamos hablando, sería una reforma constitucional, ¿verdad? No, es por ley estatutaria, sería una reforma al Código de Procedimiento Penal, a los códigos procesales civiles, incluso habría un tema bien importante también de una transversalidad en una política en particular, pero no hay reforma constitucional. Lo que se quiere mantener precisamente, mira, las reformas constitucionales primero llevan mucho tiempo. No, por eso, pero entonces, segundo, si no es reforma constitucional, sería dejarle a las Cortes el tema electoral, que se metan en el tema electoral. Tú estás hablando del tema de las Cortes en factor. No, de todo, mira, reforma a la justicia de todo. Claro, pero aquí hay dos temas. Un tema que tiene que ver con una reforma constitucional que todavía no está propuesta dentro de las comisiones. Hay una reforma, digamos, procesal que se está mirando, que es la más rápida y la más efectiva en este momento. Y dos, a largo plazo habría que mirar si la forma como está estructurado el sistema es causante del daño que tiene el sistema y del factor de impunidad. Y creo que ese es un elemento que hay que mirarlo a largo plazo. Vale, es la ministra de Justicia, la nueva ministra de Justicia, que se posesiona ¿cuándo, ministra? Espero acabar de llenar los formularios, Néstor, y lo más rápido posible. Vale. Pues me alegra, ministra, ver una cara femenina, ver una cara de mujer y ver una cara de una profesora prestigiosa que llega al Ministerio de Justicia. Gracias, ministra, y mucha suerte. Muchas gracias, Néstor. Gracias. Ángela María Buitrago, nueva ministra de Justicia. ¿Esta fue compañera suya, Felipe, en el externado? No, ella es bastante más joven. Dice que es viejita, pero... No, la ministra tiene creo que 60 años. Tiene 60 años. Sí, no. Debía ir unos cursos atrás, pero como uno no se acuerda de eso... pero le quiero decir que me causa muy buena impresión por lo que de acuerdo, yo creo que es una persona... Yo no la conozco, pues vuelvo y le digo, no fue compañera mía. Es una jurista muy importante en esto. Pero sí, me causó muy buena impresión. Fue candidata a la Fiscalía y aterriza ahora en el Ministerio. Fue fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ella llevó a cabo, entre otras cosas, el proceso en el que se desempolvaron las investigaciones por el holocausto del Palacio de Justicia en la Fiscalía de Mario Iguarán, y recientemente estuvo en la Comisión contra la Impunidad por la masacre de Ayotzinapa en México. Ha estado en diferentes escenarios y es una persona muy respetada en el derecho penal. Qué importante que como usted se acaba toda de dar cuenta. Toda esa experiencia y esas extraordinarias credenciales que tiene la ministra en la rama y en el mundo jurídico
lo enfoque en asuntos un poco más terrenales que requieren también de su atención, el tema de las cárceles, el tema de pequeños delitos, de reincidencia, de inseguridad, que tanto afectan al ciudadano, porque la probabilidad de que una reforma como la que ella nos acaba de describir ahora llegue al Congreso con éxito y se apruebe es ninguna en el contexto político actual. Lo único cierto de esa reforma de la justicia es que no va a haber, es que es misión imposible si con gobiernos con buenas mayorías en el Congreso, buenas coaliciones, como la tenía por ejemplo el expresidente Juan Manuel Santos, eso fue absolutamente imposible y supimos la manera trágica como se hundió la reforma a la justicia, pues en las condiciones actuales del gobierno de Gustavo Petro, que aunque la ministra obviamente dice esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, siempre cuando es una iniciativa gubernamental pues claro, es del gobierno claro. Y tiene ese sesgo. Entonces ojalá la ministra aproveche todas esas capacidades y todo ese conocimiento en asuntos que le cambien la vida a los ciudadanos de pronto más cotidianos. Ahora, y no se meta en esa vaca loca de llevar al Congreso una reforma que hoy no tiene posibilidades políticas. Dice ella, vendrá ley estatutaria, no reforma constitucional, no de momento para tramitar. Va a ser muy interesante en todo caso, Néstor, ver a dos mujeres, grandes juristas, la fiscal Camargo y la ministra Buitrago ahora de Justicia, Néstor, hablando y resolviendo asuntos de mujeres, porque la cifra no es menor. 345 mujeres este año, 2024, han sido asesinadas por sus parejas. Por eso le digo que va a ser muy interesante la discusión que plantea la fiscal alrededor de principios de oportunidad para quien maltrate a su mujer, porque la ministra dice sí, pero con límites. Tienen un reto allí, efectivamente, también con el tema de género. Señor Aurelio. Sí, pero ella tampoco ha entendido lo de la constituyente bien, ¿no? ¿Por qué? Eso dijo. Pues no, yo lo que dijo, usted dijo, bueno, y lo de la constituyente dijo, pues yo ir a hablar con el presidente a ver de qué se trata, ¿no? Porque la constituyente ya tiene unos caminos en la constitución. No, pero léala, yo voy a ver de qué se trata, le sugiero que la respuesta, Felipe, que dio la ministra hace algunos segundos a su pregunta, hay que leerla entre líneas. Ella dijo, la constituyente tiene un camino en la Constitución y se reforma según la Constitución. Es decir, creo que... Pero yo voy a ver de qué idea es la que tiene el presidente. O sea que... Por eso, pues pero estamos todos en Bavia, pero ¿no? Aurelio, ella le va a decir al presidente, yo como ministra de Justicia le digo que para cambiar la Constitución hay un camino, que es el camino constitucional. Es lo que yo le entendí. Sobre el tema más... Pero voy a ver de qué se trata lo que dice el presidente. O sea, está como todos nosotros. Es el tema de las cárceles, ¿verdad? Creo que es como el tema más importante. Cuando usted me dice a mí que soy un ciudadano y me habla del Ministerio de Justicia, yo inmediatamente pienso en todas las situaciones de la cárcel y digo, ese es un tema que tienen que enfrentar, más allá de las reformas, más allá de muchas otras cosas, porque en la vida práctica esto se está volviendo un Y el director, problemón. El gran director de cárceles, es cierto, es el ministro de Justicia. 8 de la mañana, 3 minutos en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Vivo de Blue tampoco. Mañana desde las 7:30 de la noche, Argentina-Ecuador. El gran paso, el primer duelo de cuartos de final en esta Copa América Estados Unidos 2024. Ya lo saben, desde las 7:30 con el equipo deportivo de Blue a través de todo nuestro sistema y en nuestro canal de YouTube. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. El Ministerio de Ambiente publicó la resolución 0803 que saca del mercado 8 productos, que son las bolsas en el punto de pago, los rollos de bolsas en los fruver, legumbrerías o fruterías, las bolsas de empaques de revistas, periódicos y recibos, las bolsas en las lavanderías, los soportes plásticos para globos de cumpleaños, los copitos de algodón y también
pitillos, palillos y mezcladores. Eso significa, por ejemplo, que desde el domingo, si usted va a mercar, ya no podrá tener bolsas para empacar las frutas y verduras. No podrá coger una bolsa para empacar un plátano, otra para la fruta, otra para la verdura. No, ya se acaban los rollos para sacar y sacar bolsas. Luego, cuando vaya a pagar el mercado a la caja, tampoco le podrán dar bolsas plásticas. Usted debe llevar en qué empacar. Ojalá sean bolsas reutilizables. Estas medidas son la primera reglamentación de la Ley 2232 de 2022, mediante la cual se aprobó en Colombia la eliminación de 21 plásticos de un solo uso, que será una prohibición de manera gradual. El presidente Gustavo Petro continuó dando a conocer a cuentagotas y por redes sociales los cambios en su gabinete ministerial para enfrentar la segunda parte de su gobierno. Los cambios más recientes anunciados fueron la salida del ministro de Transporte William Camargo y de la ministra de Agricultura Jennifer Mojica, quienes serán reemplazados por María Constanza García y Marta Carvajalino respectivamente. En materia política, el mensaje del presidente va en el sentido de seguir gobernando con un círculo de personas muy afines ideológicamente. Blue Radio y bluradio.com. Baja el dólar esta mañana en la apertura de los mercados, Víctor. Y está bajando 28 pesos en su cotización promedio, llega a 4.102 pesos el dólar, aunque ya ha marcado precios por debajo de esa barrera, la barrera de los 4.100 pesos sobre la que se montó hace un par de semanas, el mínimo de la jornada 4.092 pesos. En el mundo también el dólar está cayendo frente a las principales monedas del planeta, es una tendencia global. El índice DXY del dólar internacional está bajando 0,21%, este es el indicador que contrasta el comportamiento del dólar frente a otras divisas muy fuertes. El petróleo de referencia Brent está subiendo 0,44% y de momento los mercados de acciones, por lo que vemos en Europa, también tienen un tono positivo, están subiendo 1,26%, pendientes de la apertura en Wall Street, donde sus índices de acciones están marcando máximos históricos por estos días. Hay pronunciamientos del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, destaca algunos de los datos revelados recientemente en Estados Unidos sobre la inflación, pero dice que necesita todavía argumentos más fuertes, tener más confianza sobre el control absoluto de la inflación para que la Reserva Federal empiece a bajar sus tasas de interés, algo de lo que están muy pendientes no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Desde los Estados Unidos, la noticia: el presidente Biden está en gira de contención de daños, solo que en la gira se le chispoteó como diría el presidente Petro, se le despiporró. Dijo que en el debate, el famoso de la semana pasada, en donde parecía un poquito despistado, un poquito inconexo, fuera de todo, casi se queda dormido, es lo que dice el presidente Petro, el presidente Biden. Hay un gran debate en los Estados Unidos de si debe continuar su candidatura. Aparecen los primeros demócratas esta mañana pidiendo que haya un cambio de candidato en el partido del propio presidente Biden. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues sí, ya son 6 días después de ese desastroso debate contra Donald Trump. La Casa Blanca salió a hablar sobre el estado de salud del presidente Joe Biden. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en rueda de prensa que la voluntad de toda la campaña, incluyendo a su círculo más cercano que es su familia, es pasar la página sobre lo ocurrido. La semana pasada, el fin de semana, aquí el puente, estuvieron reunidos en Camp David y Jill Biden, su esposa, también sus hijos, le dijeron, usted debe continuar, y así lo están decidiendo. Todo fue una mala noche en la que tenía un resfriado, fue la versión oficial de la Casa Blanca sobre lo ocurrido el jueves pasado en el debate de Atlanta. Eso fue lo que dijo Karine Jean-Pierre. The president had a cold, he had a hoarse voice, you all heard it, that's why you reached out, and he knows how to come back, he knows how to come back, and so the president's going to continue to focus. El presidente Biden, de 81 años, sabe cómo remontar. Estaba resfriado, dijo a los periodistas la portavoz, quien descartó la posibilidad de que Biden se someta a un test, a una prueba cognitiva, porque no se justifica, no es necesario. En febrero pasado su médico lo declaró apto para gobernar. También le preguntaron si la Casa Blanca estaba escondiendo algo sobre el estado de salud de Biden, y esto fue lo que respondió. Is anyone in the White House hiding information about the president's health or his ability to do the job day to day? Absolutely not. No,
Absolutamente no, la Casa Blanca no está escondiendo nada. Ayer, en una reunión privada con varios demócratas, recaudando fondos para la campaña y preocupados por su estado de salud mental y física, Biden les dijo que, aparte de agripado, pues estaba cansado. Les dijo, casi me duermo en ese debate. No fue muy inteligente haber viajado por todo el mundo un par de veces poco antes del debate. Eso fue lo que les dijo Biden a los demócratas. Recordemos, Néstor y oyentes de Blue, que el presidente Biden estuvo en Francia el 5 al 9 de junio para asistir a las ceremonias del día D. El día de su llegada, el 5 de junio, permaneció todo el día en un hotel. Del 12 al 14 de junio viajó a Italia para asistir a la cumbre del G7 y después viajó directamente a California. Biden entonces ahí se retiró 6 días exclusivamente a preparar ese debate contra Trump con todos sus asesores en la residencia de Camp David, cerca de Washington, y en ese periodo no realizó ninguna actividad pública. Entonces, si se quedó dormido y si estaba cansado, tuvo 6 días de descanso. Pero la continuidad o no de Biden como candidato sigue en vilo. Su círculo cercano dice que él sigue, el Partido Demócrata sigue en modo pánico, se plantean alternativas. ¿Qué va a pasar en la convención demócrata? Esa convención va a ser entre el 19 y el 23 de agosto en Chicago y ya se barajan nombres por si acaso. De hecho, varios pesos pesados quieren reunirse con Biden, verlo cara a cara la próxima semana y también esta semana y ver si Biden sí está bien para seguir 4 años más o si noviembre ya es el final de su carrera y no va más. La Casa Blanca también promete una rueda de prensa en solitario. Él, 1 a 1 contra la prensa la próxima semana durante la cumbre de la OTAN en Washington y conversaciones con funcionarios de gobernadores y congresistas demócratas de alto rango. Además, esta noche, hoy miércoles por la noche, Biden se va a reunir con los gobernadores demócratas. Uno de ellos es J.B. Pritzker de Illinois, que explicó que los gobernadores habían pedido tener la oportunidad de escuchar directamente al presidente. También la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy mostró su apoyo al presidente y admitió ayer en una entrevista en la MSNBC que es legítimo preguntarse si lo que vieron los espectadores en el debate pasado es un episodio o una condición de salud. Esto fue lo que dijo Nancy Pelosi. So we have all these things that he was masterful in helping to orchestrate, to write, and to pass. So he has a vision, he has knowledge, he has judgment, he has a strategic thinking, and the rest. He has a bad night. Now, again, I think it's a legitimate question to say, is this an episode or is this a condition? Es legítimo preguntarse, ¿es un episodio o una condición la de Biden? Decía Nancy Pelosi, que fue su escudera cuando ella era presidenta de la Cámara de Representantes. Su círculo cercano insiste en respaldarlo. Una de las candidatas a reemplazarlo, pero también es escudera, es la misma vicepresidenta Kamala Harris. Dijo ayer que se siente orgullosa de ser la compañera de fórmula de Joe Biden. Escuchemos a Kamala. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. Are you ready to lead the country if necessary? I am proud to be Joe Biden's running mate. Thank you. Joe Biden es nuestro candidato, hemos derrotado a Trump una vez y vamos a derrotarlo de nuevo. La periodista le contrapregunta, venga, pero usted sí está decidida o usted sí es capaz de dirigir al país, esto por si de pronto Biden se retira y a ella le tocaría quedarse como presidenta encargada. Ella le dice, no, y ella, el candidato y nuestro nominado es Biden y punto. Un sondeo en eso para terminar, publicado por CNN, una cadena aliada de los demócratas y de la presidencia, ha alimentado aún más el pavor, ese pánico en el bando demócrata. El 75% de los electores encuestados cree que el partido tendría más posibilidades en noviembre con otro candidato frente a Donald Trump. Y es que ese mismo 5 de noviembre también se renuevan 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 senadores. Y hay muchas posibilidades de que los demócratas que dominan la Cámara Alta por una mayoría en estos momentos de 51 a 49, contando independientes, pierdan el control. Y estos arrastrados por un mal momento o por un mal resultado de la elección de Joe Biden. Sí. César, gracias. César, antes de que se vaya, hay una frase famosa, Felipe, en la política colombiana, creo que fue en el año 80 y pico, cuando iba a ser Barco. 85. Cuando iba a ser Barco el candidato a la presidencia de la República, enfrentando en el año 86 a Álvaro Gómez, claro. Y estaba el Partido Liberal buscando candidato. Alfonso López, Felipe, dijo, si no es Barco, ¿quién? ¿Cierto? Sí, esa es frase del presidente López Miquel. Frase de López, intentando decir que Barco era el único candidato. César, si no es Biden, ¿quién puede ser el candidato demócrata
en Estados Unidos? Vea, hay varios nombres, Néstor. Primero, Kamala Harris, que es la vicepresidenta y es más o menos por donde se tendría que ir el Partido Demócrata, y esto en la convención de agosto. Lo que pasa es que este es un escenario que no se ha vivido dentro de los demócratas. Tal vez se vivió en 1968, cuando Gerald Ford le regaló prácticamente la candidatura, la nominación, no me acuerdo el nombre a quién, se le regaló frente a Richard Nixon, que era republicano, y Richard Nixon le pegó, o sea, le ganó por goleada a ese candidato y él automáticamente se eligió. La primera candidata es que Joe Biden se haga a un lado, renuncie a su candidatura y automáticamente la vicepresidenta Kamala Harris asuma ese rol entonces de precandidata y de candidata ya en la convención cuando sea nominada. Pero Kamala Harris no es muy querida por los demócratas porque sus números no la ayudan. El segundo nombre es Gavin Newsom. Gavin Newsom es como lo llaman los demócratas y los políticos allí en Estados Unidos como el Justin Trudeau americano. Es un tipo joven, lleno de plata, que con la familia, la típica foto que usted ve de los americanos con sus 3 hijos, su perrito y con la cerca blanca. Ese es Gavin Newsom. No hay ninguna norma que estipule que el compañero de fórmula sustituya automáticamente al candidato en funciones, pero este hombre ha funcionado mucho. Suena mucho, él tiene 56 años, es exalcalde de San Francisco, lleva 5 años al frente del estado más poblado del país y en este momento es el que más se perfila. También está Gretchen Whitmer, es una posible candidata para los demócratas, ella es gobernadora, tiene 52 años de Michigan. Está también Josh Shapiro, 51 años, él es gobernador de Pensilvania, está a la cabeza del mayor estado bisagra, ese Pensilvania, que define prácticamente también las elecciones en el 5, y también hay otros, está el mismo gobernador de Illinois, el que estábamos hablando, Pritzker, de Maryland, Wes Moore, y no se descarta el nombre también de Michelle Obama, que es la esposa de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, pero ella todavía no parece lanzarse a la política, también restringida por su mismo esposo, por Barack Obama. Barack Obama también ha respaldado al presidente Joe Biden y dice, vea, una noche mala la puede tener cualquiera, y esto nos ha pasado absolutamente a todos, pero hay que ver entonces qué es lo que va a pasar en esa convención demócrata del 19 al 23 de agosto en Chicago, Néstor. Ahí se va a definir quién va a ser el candidato. Me encantaría a mí que fuese Michelle Obama. 8 de la mañana, 27 minutos. En 30 segundos saludo a don Juan Fernando Petro para hablar del ataque esta mañana a su vehículo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Esta es Blue, más que radio. Hay comunicado de la policía sobre el impacto que recibió esta mañana la camioneta de Juan Fernando Petro en la Circunvalar en el centro de Bogotá, María Camila. Sí, Néstor, es un comunicado de la Policía Metropolitana de Bogotá que dice, referente a la situación registrada en la carrera primera con calle 23, bajo los puentes del barrio La Paz, se está verificando el impacto que recibió la camioneta. Al parecer sería por un objeto contundente. No se presentan lesionados al interior del vehículo, se movilizaban personas de un esquema de seguridad adscrito a la UNP y a la Policía Nacional. Pero lo que hay detrás de este comunicado, Néstor, es que al parecer sería por un objeto contundente. Bueno, la versión, la primera de la Unidad Nacional de Protección, habla de un impacto y parecía un balazo. Señor Petro, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estamos? Juan Fernando Petro es el hermano del presidente Gustavo Petro. ¿Este vehículo atacado esta mañana estaba asignado a su seguridad? Sí, es mi vehículo personal. Pues por lo general se asigna un vehículo principal, ¿no? Aunque se van rotando, pues casi siempre uno se acostumbra a mantener un vehículo principal en el cual uno se sube, ¿no? ¿Y qué le dice la gente de su seguridad, señor Petro? ¿Qué fue lo que pasó esta mañana? Bueno, todavía la cuestión es muy confusa para mí. Están en ese proceso de verificación y no llegar hasta un punto en que se dé un dictamen pues ya oficial de lo sucedido, pues no quiero hacer ningún comentario aparte porque podría estar desviando el foco de atención de lo que sucedió esta mañana. O sea, a mí me cogió también de sorpresa o por sorpresa, aunque ya veníamos intuyendo cosas algo
sospechosas por lo que ha pasado. Ha subido el ritmo como de odios, de polarización en los últimos tiempos con respecto a lo que va pasando en el país. Entonces, sí nos íbamos dado cuenta que el tono iba subiendo en las calles, en los restaurantes. Uno entra a un centro comercial, a una librería y había cierta tensión que caía sobre mí. Y sí íbamos notando eso, pero de ahí a pensar que pues esta mañana iba a pasar algo pero, supuestamente Pedro, es decir, con una bala, pues no lo sé. Pero los escoltas, ¿usted ha hablado con alguno de los escoltas, de los que iba manejando su carro? Sí, correcto, sí. Ellos en primera instancia le dijo que fue un balazo. Dicen que es claro, porque indiscutiblemente ya me han enviado las fotos y no quiero hacer comentarios fuera del oficial, pero indiscutiblemente que la primera sensación que uno tiene cuando ve la foto de eso no es una piedra, no es un palo, es un disparo directo. Yo también pensé que era un balazo, pero sí parece un balazo, y ellos le dijeron que sintieron el balazo. Eso se oye, por supuesto. Correcto, ¿no? Y que se sintió duro dentro de la camioneta, entonces eso no se da con una piedra o con algo así, pero sigo esperando ya el dictamen oficial a ver qué ¿Tiene dice. idea de la ubicación de dónde fue? ¿En qué lugar ¿en qué lugar de Bogotá, quiero decir exactamente? Me comentan que fue en la Circunvalar con Primera, por ese sector. No lo tengo claro, tampoco lo tengo claro. Ya venían a recogerme a mí para empezar a hacer la jornada laboral. Circunvalar con Primera. Eso también lo aclarará. Es decir, cogieron arriba por Monserrate, ¿no es verdad? Sí, casi siempre cogen ahí para es una zona muy boscosa. No es por la Circunvalar hacia la Tercera. Correcto. Y tendré que verificar porque tampoco lo tengo en este momento claro exactamente dónde estaba la camioneta, pero ya venían en función del trabajo para recogerme. Usted me dice, señor Petro, que ha sentido que aumentaron las amenazas, el clima de hostilidad en este país. Sí, eso. Sí, correcto. Eso sí lo hemos sentido desde hace ya algún tiempo para acá. Los últimos meses han sido complicados porque, pues, inclusive en una librería me pasó un asunto bochornoso de ataque. En restaurantes a mí personalmente, a mi esposa, nos han atacado, nos han levantado la voz, se nos han venido encima, nos han gritado cosas horribles, es decir, pues un ambiente muy polarizado y muy tenso, que no debería ser así, no deberíamos estar en estas condiciones. Me refiero a la sociedad colombiana, pero así estamos. Entonces sí ha subido el tono peligrosamente, por lo menos de la voz y de las acciones de violencia con respecto a cuando uno está por aquí o por allá en cualquier parte. Sí. Señor Petro, además del ambiente y del tono que ha aumentado en las calles, en los restaurantes, en las librerías, ¿usted ha recibido amenazas de muerte? Directamente no, yo no he recibido, no tengo que ser muy claro y transparente en eso, no he recibido ninguna amenaza directa. Curiosamente, antes de que Gustavo fuera presidente, yo constantemente sí recibía panfletos de las Águilas Negras. Se me volvió cotidiano, la Fiscalía tiene mi prontuario y sabe que tengo cualquier cantidad de cartas que me escribían las Águilas Negras amenazándome constantemente, pero una vez llegó a la presidencia, pues ese tono bajó, pero el tono de la gente común y corriente aquí por las calles, por los restaurantes, ese tono sí ha subido de manera muy agresiva. Sí, señor Petro, ¿qué tipo de riesgo tiene usted de acuerdo con los estudios de seguridad de la Unidad Nacional de Protección? ¿Qué tipo de riesgo tiene usted, señor Petro? Mi riesgo siempre ha sido extraordinario. Desde el 2007, cuando Gustavo hizo los debates de parapolítica, yo he tenido riesgo extraordinario y constantemente he estado amenazado por lo que te digo, con cartas de las Águilas Negras, sin saber quiénes fueron al final, ni mucho menos. Y reiteradamente han entrado a mi casa en Cajicá y la han volteado, la han roto. Eso ha sido público, eso ha salido por televisión y no han robado absolutamente nada, pero me han dejado panfletos constantemente. Y ahora que fui miembro de la Comisión Latinoamericana, mi trabajo en los territorios implica altos riesgos porque no son territorios, pues son territorios profundos, son territorios violentos, son territorios donde hay un cúmulo de historias tristes allí y llega uno allá y pues no es nada sencillo, ¿no?
Entonces todo eso ha generado constantemente que yo esté de alguna manera siempre en el ojo del huracán por X o Y razones. Sí, pues lamentable toda la situación. Señor Petro, ¿usted tiene un esquema de seguridad de la UNP o por ser hermano del presidente de la República, su esquema forma parte de la seguridad presidencial? Sí, correcto, eso es compartido. A ese nivel, por protocolo oficial del DAPRE o de la presidencia, es mitad compartido, mitad UNP, mitad Policía Nacional. Sí. En este caso, ¿quién tiene conocimiento de sus desplazamientos? ¿O quiénes saben a qué horas solicita el servicio de protección para movilizarse desde su casa, señor Petro? Eso todo el mundo lo sabe, eso dentro del esquema mismo, por más silencioso, por más prudente que se sea manejar los movimientos de uno, pues por alguna parte se filtra que voy para tal lugar. De hecho, muchas veces voy para tal lugar y la prensa ya sabe. Sí. En este caso, en este episodio, lo que le... reunir, fácilmente se filtra la información, ¿no? Ahí lo perdí, pero retomó la comunicación. Sí, no, ya lo escucho bien, señor Petro. Quiero preguntarle sobre lo que le dicen los escoltas. Ellos sí le aseguran que fue un disparo, que fue un impacto, que fue un atentado, que no fue fortuito. Todo parece indicar que no fue fortuito, pero yo quiero ser muy prudente en esto porque primero no quiero armar una cosa sobre lo que no conozco de base, qué fue lo que realmente sucedió. Ahora me van a entregar un informe oficial y ya sobre eso determinaremos qué pasó. Pero en principio lo que ellos me dicen es que pues no fue una bala casual que pasaban por ahí y alguien se le disparó. Usted en este momento, señor Petro, está más inclinado a creer que fue un atentado, pues claramente. Pues no quiero hacer, Néstor, ningún comentario sobre eso porque pues esa palabra es muy fuerte e implica muchas cosas, ¿no? Y no quiero ni mucho menos. Señor Petro, una última pregunta sobre lo que le dicen sus escoltas. ¿Es normal que transiten, que tomen esa vía, la carrera primera con calle 23, para recogerlo en Cajicá? Por lo general siempre se cambian las rutas, ¿no? Por seguridad misma, ¿no? Y usted lo entiende claramente que eso es parte del protocolo de seguridad, pues no conseguir las mismas rutas porque puede haber que estén vigilando, observando, haciendo un estudio del comportamiento y movimientos de uno a lo largo del día, entonces se cambian las rutas. Pero eso no se sabe por anticipado que vamos a cambiar una ruta. Sí. Señor Petro, este tema de la seguridad de ustedes, de la familia presidencial, ¿lo han tocado en la familia? Porque por un lado, el país está viendo un poquito, yo creo que con asombro, con los ojos abiertos, la primera dama pidiendo cambio de escoltas, ¿cierto? La esposa del presidente. Sí. Laura Sarabia, la mujer más poderosa también en la Casa de Nariño, pide cambio de escoltas. Ahora le pegan un balazo al carro del hermano del presidente. ¿Hay alguna clase de suspicacia de lo que está pasando en particular con la seguridad presidencial? Sí, puede haberla y de hecho uno la va creando, no porque uno quiera hacerlo, sino porque todas las cosas se van dando como para decir, miércoles, algo está pasando aquí. Y lo que uno más cuida es precisamente que quienes lo cuiden a uno generan el espacio de confianza que le permiten a uno decir, bueno, me puedo mover con tranquilidad con estas personas, por aquí, por estos territorios. Pero sí ha habido cierto escozor de sospecha con respecto a las cosas últimas que están sucediendo con respecto al manejo de la seguridad de no solo me refiero a mi esposa, a mí, sino a toda la familia, ¿no? No, es que hay cosas que no están muy claras. También tengo entendido, hay una queja de la hija del presidente Petro sobre su escolta. ¿Usted la conoce? Sí, claro, correcto. ¿Cómo no? Sí, esas son cosas que uno sabe. Son quejas de Sofía Petro, de Verónica Alcocer, la esposa del presidente. Ahora lo que le pasa a usted, Laura Sarabia, hay una cantidad de cosas haciendo ruido alrededor de la seguridad y no sé si esto es lo que doña Verónica Alcocer llama fuego amigo. ¿Ustedes lo contemplan? Bueno, a mí me sorprendió pues esa palabra. Yo que he hecho con mi esquema de seguridad es dar los espacios de confianza necesarios para que ellos se sientan bien. Nunca estoy seguro, convencido que cualquier entrevista que se haga a un escolta mío nunca dirán que
que he hecho esto en contra de ellos o aquí, precisamente para ganarnos más la confianza y la seguridad sea el elemento preponderante por encima de cualquier cosa. Si ellos están bien, uno está bien. Pero sí he escuchado mucho run aquí y allá sobre crisis, sobre el problema de los escoltas frente a sus sindicatos, frente a la operatividad que se ha dado en presidencia, pues lo que ha salido últimamente en los medios de comunicación. Juan Fernando Petro, esta mañana es el hermano del presidente. Una pregunta final, señor Petro. ¿Usted a qué anda dedicado? Buena pregunta. Tratando como todo colombiano de ganarme la vida, porque ahora que salí de la Comisión Latinoamericana, pues estoy tratando de ganarme la vida. Estoy tratando de montar un paquete de conferencias de paz, de pedagogía de paz por todo el país. Vamos a ver si puedo hacerlo y si me dejan hacerlo y tratando de ganarme la vida de esa manera por ahora. Vale. He tenido siempre un anticuario, pues que ya casi no vende nada, pero toda la vida he tenido un anticuario familiar y de eso he vivido. Con un colegio que ya se ha cerrado, ¿no? ¿Dónde es el anticuario? Por los lados de Cajica. ¿Quiere hacerle alguna propaganda? Le regalo 10 segundos para que le haga propaganda a su anticuario. Pues, ya todo el mundo lo conoce, saben que ahí. No, yo no lo conozco. Piezas. Pero aproveche. Bueno, ponga voz de locutor y diga: Juan Fernando Petro los invita a que visiten el anticuario. Juan Fernando Petro los está invitando al país nacional, a la sociedad que le gustan los muebles antiguos, el mueble clásico, elegante, el Luis XV, el Berger, el francés, a que conozcan lo poco que ya queda, pero que hay unos muebles interesantes ahí de 200, 300 años que tienen un historial. Vale. Señor Petro, gracias por acompañarnos. Y que pues eso me ha complicado las ventas últimamente, porque todo esto, pues la gente ya no se acerca. Néstor, muchas gracias, muy amable, entonces estaremos pendientes. ¿Ha perdido clientes? He perdido mucha cliente, claro. Sí, claro, esta polarización genera hay muchos odios en el ambiente, entonces, así como hay amores, hay odios. Este es un país de emociones tristes, entonces, es tenaz. Eso se vive cotidianamente y uno lo está viviendo. Gracias, señor Petro, mucha suerte. Néstor, muchas gracias, que estén bien. Juan Fernando Petro, 8 de la mañana, 42 minutos. Felipe, algo feo, algo grave está pasando con la seguridad. Carta del jefe de seguridad quejándose por la seguridad de Sofía Petro. Sofía Petro es la hija. Es la hija. El presidente tiene 2 hijas. Antonella Petro, menor de edad, Sofía Petro, mayor de edad. Sofía es la que vive en Brasil, si no estoy mal en este momento. Bueno, la gente del esquema de seguridad. Y Andrea Petro, que es la mayor, que es por fuera. Sofía Petro es la hija mayor con la primera dama Verónica Alcocer. Bueno, sobre Sofía Petro envía un mensaje el mayor Jonathan Alfonso Bernal al coronel Carlos Feria, que es el que maneja la seguridad en la presidencia de la República, quejándose del esquema de seguridad, comillas, Felipe, para que vea usted. Carta la semana pasada de Verónica Alcocer, carta de Laura Sarabia pidiendo relevos en el esquema de seguridad de la UNP. Eso de la UNP está saliendo mal. Dice la seguridad de Sofía Petro, en donde al parecer el personal de la Unidad Nacional de Protección asignado a la seguridad de la precitada realizaron actividades y comportamientos poco acordes al servicio de protección establecido, lo cual representa un riesgo para la vida e integridad de la hija del señor presidente de la República. La hija del señor presidente, Felipe, quejándose por los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, cuyo director es puesto ahí por el señor presidente. Todo la verdad, parece un escenario casi de circo, si no estuviéramos hablando. Sí, algo está pasando, porque ayer cambiaron o sacaron de los esquemas de presidencia a 35 pues funcionarios de la Esa UNP. purga obedece a esas molestias, ¿sabe? A esas quejas. Entonces, algo está pasando con la seguridad del presidente. Son tensiones. Y de su familia. Es que pero la gran mayoría de esquemas Luis Ernesto, de protección, yo no recuerdo tensiones, como usted llama un poquito con eufemismo, a esto. La gente
la familia del presidente, diciendo que no confían en el esquema de seguridad manejado por uno de los hombres de confianza. Usted tiene razón, esto no tiene antecedentes, y es que lo que pone en evidencia lo que yo llamo tensiones es justamente lo que está pasando entre la Policía Nacional y los hombres de protección de la UNP. Es que recuerden, Néstor, que muchos de estos esquemas son mixtos. La Dirección de Protección de la Policía destina a algunos hombres de la Policía Nacional, y la UNP, generalmente, que son las personas de confianza del protegido, pues acompañan en el vehículo. Y generalmente se mezclan, especialmente en figuras como ellos. Y son los policías los que dan quejas de los escoltas. La UNP ya no pone, Luis Ernesto, personas de confianza del protegido. Eso cambió. Están mandando, pero Néstor, en el caso puesta por el director de la UNP, y por eso es la desconfianza, no mía, no de fulanito, de la familia del presidente. Claro, y lo que está pasando es, recordemos que el antiguo DAS, hay muchos integrantes de la UNP, o sea, el antiguo DAS se convierte en UNP, pero muchos llegaron incluso del proceso de desmovilización con el M-19, tanto al DAS como después a la UNP. Entonces hay muchas personas de protección, hombres de protección, que pertenecieron al M-19, como también perteneció el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Entonces seguramente esto se refleja en las mismas peleas políticas que se están dando al interior de Palacio, de cual el país ha conocido, el sector, digamos, de ex M-19 contra el sector, digamos, de la primera dama de Laura Sarabia, y seguramente esto también se está reflejando en las dinámicas de protección. Es más, yo no creo que la rivalidad sea entre policía y UNP. Yo creo que la rivalidad es una rivalidad política de la gente que rodea al presidente, entre los liderados por Laura Sarabia y los liderados por Carlos Ramón González. Ese es donde creo yo que está la grieta gigante que rodea al presidente en cuanto a las personas de poder, y esa desconfianza que es evidente y que cada día tiene más muestras de que sucede, o sea, que no es un invento de la oposición, sino que hay evidencias de que esto pasa, es entre dos bandos que rodean Pero María al Consuelo, presidente. la razón por la que el presidente Felipe, pregunto porque no tengo información sobre esto, por la que el presidente Petro llevó a gente de su confianza ex M-19, Carlos Ramón González a la Dirección de Inteligencia, Augusto Rodríguez a la UNP, ¿no era precisamente para que no pasara esto que está pasando? Claro, pero se distanciaron del combo de Laura. Es decir, etcétera. El presidente lo que quería, llevando a gente de su confianza, era tener protección para él y su familia. Claro. Entendí yo al principio. Y hoy estamos en que la gente de la familia del presidente está denunciando, y es lo que me parece fuego increíble. Amigo, como dijo la primera dama. Pero una cosa es codazo político y otra cosa es la seguridad de la familia del presidente. Claro, aquí el tema es grave. Lo que pasa es que el presidente sigue confiando plenamente, por ejemplo, en Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, Néstor. Y algunas voces sugieren que la relación entre el presidente Gustavo Petro y el coronel Carlos Feria, que es su jefe de seguridad, se está enfriando. Es decir, ahí están pasando cosas internas que seguramente tendrán desarrollo en los próximos días. Pues es que sí, pero ese es un desarrollo normal, Felipe, pero lo que me dicen recientemente es que ahí existen algunas divergencias que han enfriado esa relación. Sí. Una cosa, Felipe, es el codazo político, que es posible que los haya habido en otros gobiernos, y ya estamos hablando de un tema de seguridad, y esta mañana cada vez más probable que el ataque a Juan Fernando Petro, al hermano del presidente Petro, haya sido efectivamente un atentado. Desde la dirección de la policía, sobre declaraciones del director de la policía, el general Salamanca, sobre este hecho que ocurrió hace apenas una hora larga, Felipe García. Sí, señor Néstor, habló hace un momento el general William Salamanca, director de la policía, sobre este hecho en el que la camioneta de seguridad del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, fue impactada exactamente en la carrera primera con calle 23 por la avenida Circunvalar en el barrio La Paz, en la localidad de Santa Fe. Dice el general que no se descarta que haya sido atacada la camioneta a bala por parte de delincuentes, por lo que le ordenó directamente al general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que se encargue personalmente de la investigación. Una vez fue atacada la camioneta, el personal de la UNP, el personal de seguridad de la UNP se metió al Parque Nacional y allí están en este momento adelantando toda la investigación para determinar si efectivamente fue un ataque a bala por parte de delincuentes a la camioneta del hermano del presidente. Escuchemos al general. El esquema procede a ingresar al Parque Nacional en este momento
el comandante de la Policía de Bogotá está al frente de la investigación. El doctor Petro no se desplazaba en el vehículo para establecer con los investigadores y con los peritos si se trata de un golpe ocasionado por algún objeto contundente o algún impacto por arma de fuego. No se descarta entonces, Néstor, que la camioneta del hermano del presidente haya sido atacada a bala por parte de delincuentes allí en el centro de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. 8:49 minutos. Sí, hay un tema, Néstor, que sí está ocurriendo adentro de la presidencia de la República. Y es que hay, digamos que una diferencia entre la gente de la Unidad Nacional de Protección y la policía frente a quienes manejan los esquemas de la familia presidencial. Lo que me cuentan es que algunos de los integrantes de los esquemas de la UNP no aceptan que quien coordina y quien maneja y quien manda es la policía. Y en algunos casos no cumplen órdenes. Y dicen que no cumplen órdenes porque pero son de confianza y que Ricardo, no deben una subordinación. No, a ver, sí, no. Ese es un tema puramente operativo, administrativo, que digan quién es el que manda en el esquema. Eso ha pasado siempre. De ahí a que la gente, a que el protegido esté denunciando que los escoltas de la UNP están vigilándolos y estén haciendo cosas inapropiadas, es un tema que no tiene nada que ver con diferencias de celos o administrativas con la policía. Néstor, y quizás llegó el momento Sofía de que... Petro, le doy el caso, Sofía Petro, la hija del presidente, en un memorando denunciando a hombres de la UNP, Verónica Alcocer, la esposa del presidente, en una carta pública denunciando fuego amigo y a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Hay algo más allí que celos administrativos. Pero ojo con lo que le planteo, y es que algunos agentes escoltas de la UNP consideran que ellos son de confianza y por eso creen estar por encima de quien coordina los esquemas. Pero no pueden saltarse las normas de personas expertas de la Dirección de Protección de la Policía que llevan años trabajando en proteger funcionarios y dignatarios, embajadores, etcétera, y llegan unas personas traídas de confianza de Gustavo Petro a la UNP y pretenden saltarse todas las normas de seguridad, porque quien termina respondiendo si hay un atentado o una vulneración, digamos, a la vida de un funcionario, termina siendo la Policía Nacional. Entonces es hora de que el general Salamanca, el director de protección de la policía, que es un coronel muy experimentado en estos temas, se sienten con la UNP y coordinen y resuelvan esto, porque si ya vamos en un presunto atentado contra una caravana de un hermano del presidente Gustavo Petro, pues es hora de que le pongan atención. Y ojalá la directora del DAPRE, que seguramente está encargada en este momento de otros asuntos y de otras tareas, pues también le ponga atención al tema. La directora del DAPRE está todavía por fuera de circulación, Ricardo, ¿no? La directora del DAPRE es la doctora Laura Sarabia. No ha estado en eventos públicos, pero obviamente sigue muy pendiente de la situación. Un dato, Néstor, solo un dato. Obviamente hay desconfianza de diferentes integrantes de la familia presidencial frente a lo que ocurre con un esquema de seguridad. Al final, un esquema de seguridad, Néstor, usted sabe que termina conociendo todas las rutinas del protegido, con quién se reúne, a dónde va, qué hace, con quién habla, y hay desconfianza frente a la posibilidad de que haya eventualmente fuga de información de lo que hacen algunas personas de la familia presidencial hacia otras personas de la familia presidencial. Ese es el tema de fondo, familia presidencial y fuga de información. En estos días un tema particularmente sensible. 8:53 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta Copa América no para y el equipo deportivo de Blue tampoco. Mañana, desde las 7:30 de la noche, Argentina-Ecuador. El gran paso, el primer duelo de cuartos de final en esta Copa América Estados Unidos 2024. Ya lo saben, desde las 7:30 con el equipo deportivo de Blue a través de todo nuestro sistema y en nuestro canal de YouTube.
Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana. Adiós a los plásticos de un solo uso desde este fin de semana. ¿Qué se puede usar y qué no? El presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, Cristian Jalavi, explicó de qué se trata esta medida. Por otro lado, una camioneta de la Unidad Nacional de Protección asignada al esquema de seguridad de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, fue impactada cuando se movilizaba por la avenida Circunvalar a la altura del barrio La Paz. Esa y más información en nuestro canal de YouTube y en Blue Radio. Sobre los contratos en Migración Colombia, sobre la Selección Colombia, trinos y retrinos esta mañana del presidente Petro, que está activo en sus redes sociales. Camila. Si le parece, Néstor, empecemos por el de la Selección Colombia, que fue de los primeros que puso hoy el presidente Gustavo Petro, quien ha trinado en su cuenta. La Selección Colombia está jugando un papel muy destacado y es digna de felicitación. Representan allá, en esas canchas, la nación colombiana. Sus triunfos siempre se sabrán a esperanza y a mariposas amarillas, a la magia que nos constituye. Que el fútbol ayude a abrir los caminos de paz. Hay un segundo mensaje del presidente Gustavo Petro. Este tiene que ver con migración, respondiéndole a María Fernanda Cabal, quien a su vez ha retuiteado a Ricardo Espina con la noticia de esta mañana. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al director de Migración, Carlos Fernando García, y a un exgerente de Imprenta Nacional Colombia por irregularidades en un contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería por 6.600 millones de pesos. Lo que dice el presidente sobre esta noticia es que no puede haber corrupción en los contratos firmados entre entidades públicas, a los cuales se oponen siempre los que sí quieren ganancias particulares. Y el retuit del día de lo que va hasta esta hora del presidente Petro en la actividad de su cuenta en Twitter es un retuit a el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Él escribió: este miércoles 3 de julio a las 9 de la mañana, que es lo que está por comenzar, Néstor, la Procuraduría leerá un fallo con el que pretenden sacarme de las elecciones presidenciales. Hago un llamado a la democracia, a estar atentos y a defenderla. Es lo que trinó Daniel Quintero y que lo retuitea el presidente Gustavo Petro en los dos trinos y el retuit de hoy. Esta es Blue, más que radio. Ahora el rector de la Universidad Nacional sobre la posibilidad de volver a clases. Señor rector Leopoldo Múnera, bienvenido. Buenos días, rector. Buenos días, ¿cómo está? Señor rector, ¿ya hay acuerdo para rehabilitar, para volver a clases los miles de estudiantes de la Universidad Nacional? Estamos en camino a llegar a un acuerdo. Hay mesas de trabajo y de diálogo en cada una de las sedes y hemos ido avanzando para hacer ese acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo todavía, rector? Yo pensé que con su elección iban a despejarse los caminos. ¿Qué ha pasado? Sí, creo que fue un análisis que se hizo, pero que fue un análisis equivocado porque los estudiantes tienen una serie de reivindicaciones históricas de tiempo atrás, de problemas de bienestar, de problemas de garantías académicas, que es lo que estamos hablando para solucionar todos estos problemas y poder empezar en unas sedes el 22 de julio y en las otras el 6 de agosto, de acuerdo con el desarrollo de las actividades que se habían dado en el pasado. ¿Y regresarían? ¿Este es el cronograma que usted quisiera, profesor Múnera? ¿22 de julio o comienzos de agosto, regresar para terminar el semestre? Es el cronograma propuesto a la comunidad universitaria y acordado también en los diferentes cuerpos colegiados. Rector, pero en este caso, ¿qué hace falta para que se cumpla ese cronograma? ¿Qué dicen las diferentes organizaciones estudiantiles y de trabajadores de la Universidad Nacional? ¿Están de acuerdo o qué condiciones están poniendo para que se ponga en marcha ese cronograma? En las mesas han manifestado su acuerdo, pero quieren que queden claras todas las garantías. Yo espero que avancemos mucho más en el transcurso de la semana para poder darle una buena noticia a la comunidad académica y a la sociedad colombiana. Lo que quieren es que las garantías académicas y de bienestar estén claramente definidas. ¿Qué tipo de garantías académicas y bienestar están pidiendo quienes están representando a los estudiantes en estas mesas, rector? Garantías académicas que tienen que ver con la cancelación de materias, con el pago extemporáneo también de matrículas, con la posibilidad de tener carga mínima, es decir,
las garantías que normalmente se acuerdan en estos casos y que se han acordado en el pasado en términos de la Universidad Nacional, y garantías de bienestar que están relacionadas con solucionar problemas históricos que tenemos en la Universidad Nacional, en donde el bienestar solo atiende un porcentaje bajo de los estudiantes. Entonces están pidiendo más cafeterías y cafeterías que sean autogestionadas por los estudiantes, están pidiendo soluciones de vivienda, soluciones de transporte, y estamos nosotros analizando en qué nos podemos comprometer. Sí, pero entonces, rector, yo sé que usted es optimista y que el objetivo es retomar en las fechas del cronograma, terminar el semestre anterior, pero escuchándolo con esa última parte de lo que piden en materia de bienestar los estudiantes, no se está enredando la cosa. Es decir, en principio esta protesta no era en contra de la designación de José Ismael Peña como rector, y ya superada no se convierte esto en una huelga buscando otras reivindicaciones que complican las cosas, o qué tan cerca o tan lejos estamos de asuntos que pueden ser más de fondo y que incluso de pronto no dependen exclusivamente de la Universidad Nacional. No, desde el comienzo la protesta fue por diferentes motivos. Estaba, por ejemplo, la aprobación de los acuerdos de extensión y de posgrados, reivindicaciones de bienestar, Entonces estaba una serie de reivindicaciones claras que estaban desde el comienzo. Una de ellas era la elección del rector. Yo creo que estamos avanzando bastante bien y que no se están haciendo reivindicaciones que no se puedan solucionar dentro de la Universidad Nacional. Ya hay unas actas de compromisos y ya hay algunos edificios desalojados. Entonces no creo que sea simplemente un optimismo, sino el avance que se ha dado en las mesas de diálogo, que es difícil, pero hemos avanzado. Sí, pero por ejemplo le pregunto por las residencias universitarias, que fueron masivas o que fueron suficientes y amplias en los años 70 y en los 80, y que al final se desmontaron por episodios difíciles, digamos, en algunos casos. Lo que ustedes están planteando o lo que piden los estudiantes es el regreso de cuántas residencias universitarias y cuánto costaría el pago de ese domicilio, de ese dormitorio para los estudiantes.